Bienvenidos a Hablemos de Salud, un programa traído a ustedes por Multiclínica. Soy Widalis Rivera Acevedo, en sustitución del compañero Isaac Rosado Santos. Y en esta ocasión, como en las ocasiones anteriores, vamos a estar conversando sobre temas que aportan y nos ayudan a entender nuestra salud y por ende cómo podemos cuidar de esa salud de nuestro cuerpo. En esta ocasión nosotros, o en ocasiones nosotros mismos, nos comprometemos con hábitos que son muy malos para nuestra salud. Y uno de ellos es el tema de hoy. Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Arturo Cedeño, neumólogo, quien nos viene a hablar sobre el hábito de fumar y las condiciones respiratorias a las que le abrimos la puerta cuando decidimos encender un cigarrillo. Doctor Cedeño, le damos la más cordial bienvenida a Hablemos de Salud. Muchísimas gracias, Widalis, y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes y de poder hablar de enfermedades pulmonares, que es la especialidad que yo practico y que ahora hago también con Multiclínica. Doctor, obviamente sabemos que fumar es un mal hábito. ¿Por qué muchas personas adoptan este hábito? Hay muchísimas razones para el empezar a fumar. Si lo hacemos desde jóvenes, generalmente es por presión de grupo, porque imitamos a una persona adulta que lo estaba haciendo, ¿verdad?, cuando nosotros éramos niños. Y ya cuando estamos entrando en la adultez, pues generalmente son estresores, ansiedad, depresión, alguna condición de salud mental, las que nos lleva ¿verdad?, a buscar de una alternativa de cómo nosotros podemos manejar ese estresor, y entonces ahí adoptamos la práctica de fumar. ¿Por qué es tan difícil el que podamos dejar de fumar? Hay varias razones, pero la más importante es la adicción a la nicotina. La nicotina es un neuroestimulador bastante potente que da una sensación de placer. Y pues el efecto tiende, como es la palabra, adictivo, ¿verdad? Una vez que uno lo tiene, pues lo que quiere es buscar más y buscar más y buscar más hasta que el cuerpo se acostumbra a tener esa sustancia dentro de su cerebro. La adicción presenta diferentes síntomas más allá de no poder dejar de fumar. La adicción como tal, sí, ¿verdad? Ansiedad, estresores, irritabilidad. Son ciertas condiciones que la persona que está adicta pues va a manifestar, y si no satisface ese deseo, se hace más manifiesta, dando la redundancia, esas sensaciones que son realmente desagradables y difíciles de manejar. Y estas personas pudieran utilizar otros mecanismos para, ¿verdad?, no tener que caer en el fumar. Pueden hacer quizás ejercicios, algún tipo de salud, pero estos estresores de los que usted habla, entonces nos llevan a caer al carecer de estrategias efectivas para poder manejar estos estresores. Como tú bien dijiste, ¿verdad? El hacer ejercicio, el buscar una buena compañía, el poder expresar, hablar estos sentimientos y estas sensaciones, pues entonces nos obligan a caer en este tipo de actividad. ¿Cuáles son algunos de los síntomas, además de estos estresores, cuáles otros síntomas pudieran reflejar estas personas que están adictos a fumar? Los más prevalentes, ¿verdad?, son la irritabilidad. Las personas se ponen ansiosas, se vuelve corajienta cuando no tiene la sustancia dentro de su cuerpo. Puede presentar señales fisiológicas, desde dolor, falta de aire, aunque uno no lo crea, problemas gastrointestinales, diarrea. Eso es general para las personas que están bregando con este tipo de adicción. ¿Y por qué se crearían este tipo de síntomas? Por ejemplo, el de estreñimiento, la diarrea. ¿Por qué nos llevaría eso en el cuerpo? ¿Por qué no lo lleva? Es por la falta que tiene nuestro cerebro de la sustancia que le causa placer, que es la nicotina. Entonces tenemos a todo el cuerpo pidiendo esa sustancia, ¿verdad?, para poder satisfacer la necesidad que tiene. Ok. ¿Cualquier persona que fume o que consuma otras formas de tabaco corre el riesgo de convertirse en una persona dependiente de la nicotina? Sí. Sí, cualquier persona que fume, ahora hoy en día también está la moda del vaping, ¿verdad? Pero sí, cualquier tabaco, cualquier persona que inhale ese tipo de sustancia corre el riesgo de convertirse en una persona dependiente de la nicotina. ¿Qué es lo más común? Porque
me habló del vaping, eso se está viendo mucho desde temprana edad, pero ¿cuál es el más común que usted pueda ver en su oficina? Cigarrillo. Cigarrillo es lo Cigarrillo más sigue común. siendo el joven adulto y el Ok. joven adolescente es el vaping. Es el vaping. Que por ahí ahora es que suelen comenzar, ¿no? Correcto. Empiezan con el vaping. El problema que tiene el vaping es que como es un producto que es manufacturado, es artificial, las concentraciones de nicotina y de otras sustancias que le agregan a este tipo de productos pues pueden variar y tienden a ser mucho más altas y mucho más potentes. Y eso pues es un problema a largo plazo porque, ¿verdad? Si estamos hablando de que la nicotina crea un efecto adictivo en la persona y de repente estamos supliendo más, ¿verdad? Más concentración de nicotina, pues el efecto neto al final va a ser mayor adicción o mayor dependencia a este tipo de sustancias. ¿Verdad? Lo hago como nota al calce, este tipo de sustancias abre la puerta para el uso de otro tipo de drogas que hay que tener cuidado con eso. Particularmente en la oficina de nosotros, ¿verdad? Como neumólogos, pues una de las cosas que nosotros hacemos es orientar al paciente en cuanto a este tipo de sustancias, el no utilizar ese tipo de productos, particularmente lo que tiene que ver con el vaping, muy particular para los jóvenes. Y en la medida que podemos, hablamos con los padres y con el médico primario para poder entonces hacer una buena coordinación del cuidado de este paciente, a ver si podemos de alguna manera, ¿verdad?, llevar a ese paciente a que deje ese vicio. Y hay adultos que quizás pudieran pensar que el cigarrillo, el vaping es menos fuerte que el cigarrillo y por lo que nos está diciendo, no necesariamente. No necesariamente es así. Lo ideal sería, ¿verdad?, que una persona que quiera, ¿verdad?, el dejar de eso es no acercarse al producto, punto. Ni al cigarrillo, ni al vaping, ni al tabaco, porque pues nos exponemos necesariamente a sustancias que son dañinas a nuestro cuerpo. Hablando de eso, de la exposición, ¿cuáles son los casos que usted suele ver de por qué las personas comienzan a fumar? ¿Cuáles son las historias que le cuentan cuando las personas llegan a su oficina? Hay muchísimas historias. De las más comunes es mi papá o mi abuelo cuando estaba trabajando me decía, Nina, nene, préndeme la colillita o préndeme el cigarrillito para yo seguir. Y ya estoy hablando de personas que en aquella época tenían 12 y 13 años de edad, que ya se estaban exponiendo a esto y pues si lo están haciendo, pues lo siguen haciendo. El otro era la moda. En aquella época, ¿verdad? Pues era fashion, por decirlo de esa manera, el utilizar productos que contenían tabaco, el cigarrillo. Y de hecho, los grandes artistas, las grandes estrellas, pues se promocionaban, ¿verdad? Con el uso de tabaco. Y lo hacía ver como que pues, era algo bueno. Ya con el tiempo, pues nosotros sabemos los daños que hace el tabaquismo y a los riesgos a los que nos expone, ¿verdad? El más importante de ellos es cáncer, aunque hay otros, pero cáncer es el más importante de ellos. Y ciertamente se ha hecho una campaña para promover la cesación de fumar. Por ejemplo, poner en las cajas de cigarrillo, el fumar te causa riesgo de X o Y o Z condición, ya sea enfermedad cardiovascular, en las mujeres embarazadas, pérdida del feto, ¿verdad? Una serie de situaciones que pueden ocurrir. Lo otro que se ha hecho pues es básicamente eliminar la promoción de los medios, ¿verdad?, de información, que eso lo que hace es reducir la exposición a ese tipo de material, por lo tanto reduce la curiosidad en las personas jóvenes, reduce la curiosidad por accesar a ese tipo de productos. Y lo tercero que se ha hecho a nivel de gobierno, pues obviamente es reglamentar, ¿verdad? Claro. Crear espacios donde estemos libres de la exposición del humo del cigarrillo, porque aparte de que pues estamos fumando, ya sea de manera directa a la persona o indirecta con el humo de segundas manos, nos estamos también afectando nuestra salud por todos los riesgos que implica el exponerse al humo del cigarrillo. Yo recuerdo, por lo menos cuando yo era bastante pequeña, que empezaron entonces esas reglamentaciones, porque antes uno iba incluso a un banco y las personas estaban fumando al lado de familias completas que estaban Correcto. En esas oficinas. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que podemos ver en aquellas personas que son dependientes de la nicotina? En términos de crear dependencia, pues obviamente empezar joven. Es una de las, ¿verdad?, que lo estamos hablando ahora. Predisposición genética, hay algunas personas que pues tienen, ¿verdad?, esta predisposición a consumir este tipo de sustancias. Y el entorno. El entorno es bien importante porque vivimos una situación en una sociedad donde está cargada emocionalmente por todas las cosas que están pasando hoy en día.
Y ciertamente las situaciones de estrés en nuestro entorno también nos pueden llevar a utilizar este tipo de productos como para manejar la situación. Y en ese sentido, pues es bien importante contar con redes de apoyo, ¿verdad? Donde nosotros podamos expresar, manifestar y verbalizar esas sensaciones y buscar una salida que no sea ir a utilizar este tipo de sustancias. Muy interesante, nunca había escuchado esto de la predisposición genética, por lo menos en las personas que fuman. Así que niños que sean hijos de personas que hayan fumado, madres, también tienen esta predisposición. Pueden de predisposición, correcto. Wow. Recordemos que nosotros somos lo que nosotros comemos y a los que nosotros nos exponemos, y eso pues activa una serie de marcadores y una serie de señales dentro de nuestro cuerpo que activan una serie de genes que nos predisponen a ciertas cosas y a otras cosas no. Wow. Eso es. ¿Qué complicaciones de salud puede tener una persona que es fumadora? La más, aparte del cáncer, que es la... Y en eso podemos hablar de etapas, discúlpeme, sí. ¿verdad? Porque obviamente hay personas que están comenzando a fumar, hay personas que Correcto. ya llevan mucho tiempo fumando. Correcto. Para el desarrollo de cáncer, por ejemplo, cáncer del pulmón, una persona que lleva 40 años fumando una cajetilla de cigarrillos o 20 años fumando una cajetilla de cigarrillos está en riesgo ya de desarrollar cáncer de pulmón, de cáncer de pulmón. Pero digo cáncer en el sentido más amplio, porque aparte de cáncer de pulmón está el cáncer de garganta y de boca, de lengua, está el cáncer de colon, que nos predisponemos a otro tipo de cáncer en nuestro cuerpo. Otras cosas que pueden estar ocurriendo es el desarrollo, la predisposición a desarrollar enfermedad cardiovascular, infarto al corazón, infartos cerebrovasculares, problemas con diabetes, con alta presión. O sea, se afecta el organismo de manera muy significativa cuando nosotros, ¿verdad?, estamos fumando. Y obviamente todas estas condiciones también empeoran la salud de las personas, ¿verdad? Porque son condiciones que se pueden prevenir de cierta manera, pero si a eso sumamos que estamos fumando, pues entonces ya... Correcto, o sea, no, esto es un factor adicional a nuestro entorno, ¿verdad? Hay predisposición genética, por ejemplo, a diabetes, hay predisposición genética, a enfermedad cardiovascular. Pues el humo del cigarrillo, el tabaquismo, ciertamente le añade una capa más y predispone, ¿verdad?, de manera independiente aún más al desarrollo de este tipo de condiciones. ¿Cuántos de estos casos usted suele ver en su oficina que se complican con alguna de estas otras condiciones? ¿Son la mayoría? ¿Son menos? La mayoría, pues interesantemente la mayoría de los pacientes que llegan a mi oficina son pacientes que ya tienen enfermedad de pulmón per se, lo que se llama la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, que eso también podemos hablar de lo que es enfisema, lo que es bronquitis. Y entonces vienen, aparte de eso, complicados con presiones descontroladas, con diabetes descontrolada, con falta la sensación de falta de aire, de por sí, al mínimo movimiento. Vienen bastante complicados. Y encima de eso, muchos de estos pacientes también desarrollan complicaciones pulmonares, que es la razón por la cual lo refieren a los especialistas, ¿verdad? O porque tienen lesiones en el pulmón, o áreas del pulmón que no se expanden, o áreas de fibrosis dentro del pulmón, que son daños a la arquitectura pulmonar, ¿verdad? Muchas veces producidos por el humo del cigarrillo, el daño del cigarrillo. Me estaba hablando precisamente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí. Es mejor conocida como la COPD. COPD en inglés, correcto, sí. Que por sus siglas en inglés, o EPOC me dijo. EPOC en español. En español. Sí. ¿Qué es esa enfermedad, la pulmonar crónica? Ok, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se divide en dos categorías. Uno es la enfisema y la otra es la bronquitis crónica. La enfisema viene cuando hay daño estructural en el pulmón. Básicamente se crean unas cavidades dentro del pulmón porque la arquitectura del pulmón no se preserva. El mejor ejemplo que yo uso, un ejemplo que yo uso con los pacientes, por ejemplo, de una esponja. No sé si tú te has dado cuenta, cuando tú compras una esponja nueva, pues esa esponja tiene unos rotitos bien chiquititos y tú la metes en el agua y carga un montón de agua y le exprime y bota mucha agua. Ya está durita. Ya está durita. Pero entonces empiezas a usarla y empiezas a exponerla a detergentes, a jabones. ¿Y qué le pasa a la esponja? Pues se desgasta, se empieza a abrir los poros, se empiezan a abrir. Y cuando tú la metes en el agua, pues la cantidad de agua que carga es menor. Pues lo mismo pasa con el pulmón. Nosotros tenemos nuestra esponjita que también sana, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo, que lo vamos exponiendo a diferentes factores ambientales, por eso es que el fumar, ¿verdad?, no debemos estar haciéndolo. Lo que hace es que vamos dañando poco a poco nuestro pulmón. ¿Por qué? Porque el humo del cigarrillo destruye la capacidad reparadora que tiene el pulmón. Hay unas células dentro del pulmón que se encargan de hacer esa reparación y el humo del cigarrillo las destruye.
Y entonces, de la misma manera que nosotros se nos cae el pelo, se nos cae la piel, ¿verdad? Que denudamos, nuestro pulmón también denuda. Y al pasar los años, al perderse esa capacidad de reparación, empezamos a ver estos cambios en la arquitectura del pulmón, donde unos alveolos, ¿verdad?, que son los saquitos que se encargan de hacer el intercambio de gases dentro del pulmón, se empiezan a perder y se empiezan a abrir, y esas paredes se empiezan a hacer más grandes, más grandes, más grandes, y terminamos entonces con unas cavidades dentro de nuestro pulmón, que es el famoso enfisema. En la bronquitis crónica, podemos tener estas pérdidas de la arquitectura pulmonar, pero también tenemos un bronquio, un tubo, ¿verdad? Esa tubería que está bastante inflamada y llena de moco y de secreciones. Y eso evita que nosotros, ¿verdad?, podamos mover aire de manera adecuada dentro de los pulmones también. Aparte de eso, que nos predispone a daño en el bronquio, lo que se conoce como bronquiectasia, y nos predispone a infecciones. ¿Verdad? Porque tenemos esas secreciones ahí todo el tiempo, eso funciona como un caldo de cultivo. Así que estas personas están todo el tiempo expectorando, botando secreciones, se enferman frecuentemente. Por eso es que solemos verlos siempre tosiendo. Tosiendo y escupiendo, y es eso, que están, ¿verdad?, sacando esas secreciones que tienen dentro de ese pulmón. Wow. En las etapas iniciales de la enfermedad, ¿cuáles son los síntomas que pueden experimentar una persona que comienza a desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva? Lo más común va a ser la falta de aire, la sensación de falta de aire. Y en las oficinas médicas, ¿verdad? Nosotros en las oficinas médicas, y particularmente también los médicos primarios, pueden tener un equipo que se llama espirometría. Una espirometría es una máquina relativamente sencilla donde nosotros medimos la capacidad de esa persona de exhalar. ¿Es que tiene una bolita? No, esa es la espirometría incentiva. Una que tiene un abaniquito, ¿verdad? Okay. Que mide cómo nosotros exhalamos el aire, la inspiración y la exhalación. Y vemos si hay obstrucción o si hay algo que está evitando que salga, y entonces ahí podemos evaluar y determinar si hay factores de riesgo para enfermedades pulmonares. ¿Y qué pudiera ser la obstrucción, a lo que le llaman la obstrucción? Sería pues que uno cuando exhala el aire se tarda más tiempo en botar ese aire. Y eso nosotros vemos en un espirograma y vemos cómo el paciente se tarda más tiempo en botar ese aire y los flujos son bien disminuidos. Contra una persona normal, ¿verdad? Porque eso se compara con tablas de referencia con personas normales y vemos la diferencia entre una persona normal y la persona que nosotros estamos evaluando. Esas tablas se corrigen para peso, para edad, para estatura, y así nosotros tenemos unos valores que podemos utilizar para diagnosticar condiciones de los pulmones. Esas personas, además de esta necesidad, ¿verdad?, o estos problemas para poder respirar, también me imagino que deben tener algunas presiones en el pecho o pudieran sentirla. Pueden sentir, a medida que va pasando el tiempo, pueden empezar a sentir sensación de presión en el pecho, y básicamente lo que tienen es el pecho inflado, hiperinflado. ¿Por qué? Porque ahora tengo un espacio de aire que está tratando de pasar por una tubería infinita para poder salir. Okay. Y cuando nosotros hacemos la exhalación, particularmente la exhalación forzada, nuestro diafragma está subiendo, ¿verdad?, para poder exhalar ese aire. Lo que hace el diafragma junto con la estructura pulmonar es cerrar esa vía de aire un poquito más. Así que eso particularmente se ve en los asmáticos, ¿verdad? Pero en las pacientes que tienen enfermedad crónica obstructiva pulmonar también, lo que pasa es que entonces cuando trata de buscar la próxima bocanada de aire, no la puede coger porque el pulmón está lleno de aire. Ahí se siente, ya es una etapa avanzada, pero se siente bien desagradable para el paciente. Y obviamente no todas las personas que tienen alguno de estos síntomas que ha mencionado necesariamente tienen que tener esta enfermedad de POC, ¿no? No. Por eso es importante que vaya el paciente a su médico y se chequee, porque no necesariamente una presión en el pecho, por ejemplo, no necesariamente enfermedad pulmonar, puede ser enfermedad del corazón. Así que es importante que vaya a su médico y visite y verifique, ¿verdad?, si tiene alguna de estos tipos de sensación que estamos describiendo. Ahorita hablábamos de que los fumadores, ¿verdad?, ya se ha prohibido bastante que fumen en lugares cerrados donde puedan estar los fumadores, según los pasivos, que es lo que le llamamos. Sí. ¿Cómo nos afecta este humo de segunda mano? Igual como si estuviéramos fumando o peor. El producto que está en el ambiente tiene las mismas concentraciones de carbón, de nicotina, y nosotros la absorbemos y nos hace el mismo daño que si lo estuviéramos nosotros fumando. Por eso es importante que, como una estrategia de prevención, es el evitar este tipo de ambiente o estar cerca de personas que están consumiendo este tipo de productos para protegernos nosotros. Y por eso hablaba también de lo genético, ¿no? ¿Sería más o menos el mismo caso del fumador de segunda mano?
Sí y no, sí en el sentido de que hay condiciones genéticas que nos pueden predisponer al desarrollo de enfermedades y ciertamente el exponernos a este tipo de humo nos adelanta el proceso, pero no porque nosotros genéticamente por olerlo vamos a salir a buscarlo, no, ese tipo no, pero sí hay una relación. ¿Qué debe hacer una persona que fuma y que quiera dejar de fumar? Lo más importante para una persona de fumar es convencerse a sí mismo de que es importante dejar de fumar. Eso es lo más importante. Muchos de ellos dicen, yo puedo dejar de hacerlo. Sí, pero no se convencen a sí mismos de la importancia que tiene para ellos el dejar de fumar. Yo ahorita estaba comparándolo con otra condición, pero pero sí, la dieta es más o menos lo mismo. Pero sí, es importante que la persona se convenza a sí mismo de que es importante dejar de fumar. Una vez que la persona se convence, el 50% del camino ya está hecho. Porque lo otro, yo puedo utilizar medicamentos. Existen parsos, existen chicles, existen medicamentos que puedo dar para ayudar con las ansiedades que estábamos hablando al principio, de la ansiedad y la depresión, los estresores, para ayudarlo a manejar esos estresores. Lo otro que es importante son grupos de apoyo, ¿verdad? Tener personas que estén con uno en este proceso, ya sea familiar, el mismo clínico o un especialista en lo que es cesación de fumar. Y cambiar los patrones de uno, ¿verdad? No podemos buscar otras alternativas para satisfacer esa necesidad. El ejercicio, por ejemplo, hacer actividad física, el evitar estar en contacto con personas que están fumando. Entonces, claro, cuando la persona se convence de que que va a dejar de fumar, el cambio no es solamente en uno, eso en su entorno. ¿Okay? Tiene que tener las personas de apoyo, pero tiene que entonces evitar provocadores. Eso incluye personas, ¿verdad? Algún amigo que esté fumando. Eso hay personas, hay que alejarse un poco de ellas o decirle, mira, yo estoy tratando de hacer este esfuerzo, trata de no hacerlo frente de mí, ¿verdad? Y eso pues puede comprometer algunas relaciones interpersonales entre personas, pero es importante hacerlo porque es la manera que nosotros vamos a hacer para poder dejar de fumar. Esto es bien importante porque hay personas que, ¿verdad?, que podemos tener en nuestro entorno familiar que fumen, pero ¿cómo nosotros como familia o como ese grupo de apoyo que usted menciona le decimos a ese familiar que deje de fumar o a ese amigo, ¿verdad?, Sí, que deje de fumar? ahora es lo contrario. Sí, yo puedo motivar a la persona a que deje de fumar de varias maneras. Ahora mismo, por ejemplo, el costo del cigarrillo es altísimo, ¿sabes? Uno puede hacer una lista de las economías, ¿verdad?, que uno puede generar dejando de fumar. Lo otro que uno puede hacer es, por ejemplo, qué otras alternativas podemos hacer si dejas de fumar, qué actividades podemos hacer, qué actividades de ocio podemos hacer si tú dejas de fumar, que no las podemos hacer ahora, el tiempo que se comparte con las personas. Así que es buscarle la vuelta, ¿verdad? Y ver cómo yo ayudo a esta persona a que tome la decisión de dejar de fumar y tratar de llegar a una fecha. Eso es importante. Es importante ponernos fechas. A mí me gustaría, ¿qué te parece si nosotros hacemos que para Navidad, para el 1 de diciembre, nos ponemos la fecha de dejar de fumar? Y estamos ahí, recalcándolo para tratar de convencer a la persona de que esa fecha vamos a dejar de fumar. Y como te dije ahorita, si yo me convenzo de que es importante dejar de fumar y mi familia me está diciendo, mira, vamos a hacer el esfuerzo para el 1 de diciembre, pues ya yo empiezo a buscar estrategias para disminuir el consumo. O cuando compro la cajetilla de cigarrillos, elimino cigarrillos de la cajetilla para reducir la cantidad que estoy fumando. O si en vez de comprar una cajetilla todos los días, compro una cada 2 días o cada 3 días, ¿verdad? Pero ya yo voy buscando estrategias y la familia está ahí apoyando a esa persona para que el día que se pusieron esa fecha se pueda dejar de fumar. Y tratar de convencer a la persona de lo importante que es la estrategia para dejar de fumar. Importante los pequeños pasos, sí, como usted está diciendo. Pequeños pasos. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Hay alguna forma de evitarla? Sí, particularmente hablando del tabaquismo, es obviamente no utilizar productos de tabaco y donde hay ambiente donde estén utilizando productos de tabaco, evitarlos. Esa es la más obvia.
Me estaba hablando de varias formas, como el chicle, como los parches. ¿Cuáles pueden ser quizás los más efectivos? O si, dependiendo del paciente, ¿qué es la efectividad de cada uno de Depende ellos? del paciente. Eso depende del paciente porque a mí me puede funcionar, por ejemplo, un producto en particular y no necesariamente eso quiere decir que te vaya a funcionar a ti. Así que las estrategias son individualizadas, se hacen en conjunto con el médico. Y esto es lo que llaman en inglés un trial and error, ¿verdad? Tratar de ver cómo yo llego a esa combinación mágica que me ayude a mí a que el paciente deje de fumar. Importante hablar con el médico sobre la rehabilitación pulmonar. Se puede hablar de rehabilitación pulmonar, seguro. Rehabilitación pulmonar son una serie de ejercicios que nosotros recomendamos al paciente para que pueda ¿verdad? Mejorar su capacidad respiratoria. Como te mencioné ahorita, el pulmón, cuando se pierde la capacidad, el pulmón no regresa, porque la capacidad para recuperar regresó. Pero el ejercicio tiene una cosa que es bien importante y es que mejora la tolerancia. Así que yo me puedo fatigar, pero si yo empiezo a hacer ejercicio, no es que mi pulmón va a mejorar, pero voy a poder tolerar mejor la actividad física, hacer el ejercicio. Por eso que es importante, ¿verdad? Como parte de la estrategia, lo que hablamos ahorita, el ejercicio, hacer actividad física, ejercicio es importante, es parte de esa rehabilitación del pulmón, ¿verdad? De cómo yo desarrollo esa capacidad para tolerar mejor actividad física. No es que estoy reparando el pulmón, lo mejor que yo puedo hacer para mi pulmón es dejar de fumar, ¿verdad? Y evitar exponerme al tabaquismo. Pero estrategias que yo puedo utilizar para ayudarme a mí como persona a mejorar mi calidad de vida, a mejorar mi tolerancia a la actividad del diario vivir, el ejercicio ciertamente es una de ellas. ¿En qué nivel llegamos a la administración de oxígeno? La administración de oxígeno, hay unos requerimientos especiales para la utilización del oxígeno. Eso no es una medicina de primera línea ni de segunda línea. Y se hace para los pacientes que están severamente comprometidos con su patrón pulmonar. Y me explico. Aquella persona que al descanso no pueda tener una saturación de oxígeno que es adecuada, y eso nosotros lo medimos en las oficinas médicas, a esa persona se le puede mandar oxígeno. A una persona que es capaz de hacer su actividad del diario vivir, pero que al momento de estar haciendo su actividad del diario vivir, la concentración de oxígeno le baja de ciertos parámetros, que eso los médicos saben cuáles son, también a esa persona se le puede recetar oxígeno. Pero oxígeno no es una terapia para COPD. Es de primera, como te dije, ni de primera ni de segunda línea. Sí hay otros medicamentos, como por ejemplo broncodilatadores y relajantes de músculo liso para tratar de mejorar los flujos a través de la vía de aire para mejorar esa obstrucción que produce la enfermedad crónica obstructiva pulmonar. Y doctor, por último me gustaría que invite obviamente a los pacientes a que visiten a sus médicos primarios. Sí, lo he mencionado a lo largo de la conversación, es bien importante que el paciente se mantenga en comunicación con su médico primario. Bien importante que usted visite a su médico primario y cuando usted vaya a su médico primario, antes de ir a su médico primario, es una buena idea hacer en un papelito una lista de todas las preguntas que usted tenga a su médico, porque muchas veces los pacientes llegan al oficina del médico y cuando se sientan en esa silla y ven esa bata blanca se le olvida todo lo que está pasando con el paciente. Así que usted antes de visitar a su médico primario, lleve una lista, apunte todas sus preguntas, apunte los medicamentos, apunte cualquier duda que usted tenga y cuando usted vaya a su médico se sienta con esa lista y le garantizo que todas las preguntas que usted tenga van a ser contestadas. Gracias al neumólogo Arturo Cedeño por haber estado con nosotros y brindarnos toda esta información. Seguro que sí, estamos a la orden. Y recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Buena salud para todos y hasta la próxima.